De verdad, mi querida Mónica, me encanta, ¿no? Para mí no ha sido un balde de agua fría, sino más bien una cascada de agua helada. Sí, y la verdad es que esto es algo que normalmente a todos nos sucede cuando empezamos a entender cómo se da el proceso. Es muy sencillo vivir en la inconsciencia, ¿no? Y bien dicen por ahí en habla inglesa, ¿no? Ignorance is bliss, ¿no? La ignorancia es bendición, porque sí, pues si yo no sé, si yo no estoy consciente, pues qué más da, ¿no? Pase lo que pase y haga lo que haga, pues yo no sé. Entonces, pues de qué me hago responsable de nada. Esta es justamente una de las ideas y una de las intenciones de estar haciendo este ejercicio más o menos cada 3 meses. Entonces, vamos comenzando porque esta parte me parece que es bien reveladora, ¿no? Si no has tenido oportunidad de estar en el taller, la verdad es que esto es maravilloso. Y si estás en el taller, bueno, esto es un complemento simple y sencillamente sensacional. Entonces, a ver, vamos a comenzar tal cual, porque acuérdense, cada uno de los días de la semana, lunes y miércoles que nos eh, hemos visto dos pasos. Esta vez solamente vamos a ver uno, pero no quiere decir que hay menos contenido. Les voy a compartir algunas de las cosas, parte de los conceptos que vemos en el taller tratando de ayudarlas, de apoyarlas para que sea más sencillo el entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y de una forma o de otra a dónde vamos. La idea es que para ustedes este proceso se vuelva mucho más sencillo, mucho más llevadero, que no se vuelva estos procesos típicos de terapia en los que pues vas y simple y sencillamente hablas con alguien y alguien te da dos o tres preguntas y pues hasta donde hayas entendido, ¿no? Y el boleto es tuyo y la bronca es tuya, ya verásle y no aprendí realmente nada, entonces se vuelve un poquito frustrante. La idea es justamente evitar esa parte. Entonces, ¿de qué se trata? Ahora sí, más en forma, déjenme pues mostrar un poquito del pedigrí, digo yo, ¿no? Es para que vean que pues uno, digo, a lo mejor no es pura sangre, pero el paladar negro sí lo tengo, ¿no? Es decir, la preparación, la capacidad, las competencias, los estudios se han hecho. Estos son los 4 libros que yo he escrito hasta ahora. Hay ya uno quinto casi listo, pero ahora estamos en vías de encontrar una nueva editorial, así que todavía tardaremos en ver la portada por aquí, pero como puedes ver, pues yo ya llevo más de 20 años en todo esto, ¿no? De hecho, la primera vez que yo entré a una de estas certificaciones fue en 2002, 2003, pero bueno, aquí estamos. El primer certificado oficial fue en 2004, así que, pues nuevamente, desde entonces estamos en esto y ha sido un viaje muy interesante. Cuando yo comencé a escribir ese primer libro con la pareja bailando tango, que se llama Bailamos y está enfocado en la interacción humana, justo en la pareja, la idea primera que me brincó es que realmente si hay una forma de entender cómo procede la mente, qué es lo que hace, cómo actúa, cómo se dan las cosas. Y bueno, el resultado fue este modelo que es en el que está basado todo lo que estamos haciendo. La idea y la intención es que tú vayas captando que a todos nos funciona, a todos nos sucede. Tú y yo y todos los seres humanos tenemos algún objetivo,
alguna meta que queremos lograr, es decir, un proceso en el que queremos alcanzar un éxito. Y eso nos lleva a que necesitamos alinear estos 5 elementos. Primero, mi pensamiento, lo que está arriba, mi creencia acerca de este evento, acerca de lo que está sucediendo en mi vida, pero principalmente en mi cabeza. Si yo no le doy seguimiento a lo que pasa en mi cabeza, pues simple y sencillamente estoy perdido. ¿Por qué? Porque lo nombramos, lo mencionamos en la primera sesión el lunes, ¿recuerdas? A final de cuentas, tú y yo y todos los seres humanos tenemos un diálogo interno, un cuento en la fogata. Entonces, lo que es indispensable es entender cómo se estructura ese diálogo en mi fogata, ese cuentacuentos narrándome una historia, viene justamente de mi inconsciente. Es mi cabeza tratando de comunicarme, tratando de pasarme información, mis propias evaluaciones en base a mi juicio, en base a mis experiencias, a mis principios, a mis valores. Esta es la evaluación que yo tengo de esta experiencia, de esta vivencia. Creo que esto es lo que puedo hacer, creo que esto es lo que puedo lograr, esto es lo que quiero buscar. En fin, nos está constantemente evaluando. Y eso nos va a generar una respuesta emocional específica. Lo que es importante entender es que la alineación, la combinación de estos 3 elementos va a influir directamente en mi autoestima. Seguramente has escuchado aquello de que pues, la autoestima es quererme mucho y aceptarme como soy. Entonces, si yo me quiero y yo me acepto como soy, tengo muy buena autoestima y tengo mucha seguridad para hablar con los demás o para conseguir lo que quiero, pero la realidad es que eso está distorsionado. La autoestima no es eso. Si yo me quiero tanto y estoy tan dispuesto a aceptar cualquier cosa que yo tenga por característica, volvemos a lo que platicábamos hace un par de noches, pues simple y sencillamente voy a caer en el clásico meme de pues si yo soy así y ya saben cómo soy, pues para qué me invitan, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a desarticular mi interacción con los demás. Tú y yo y cualquier ser humano, para poder interactuar con alguien más, necesitamos negociar con nosotros mismos de qué manera lo vamos a hacer. Y eso es justamente de lo que se trata la autoestima. La autoestima es esa evaluación interna que mi propia mente inconsciente hace de manera constante acerca de qué tanto me estoy acercando a esos objetivos, a esos logros, a ese éxito. ¿Por qué? Porque necesito que eso esté muy bien cimentado, muy bien entendido, muy bien estructurado, para que en el momento en que yo me encuentre con una adversidad para lograr mi objetivo, este duelo, esta adversidad, pues no me haga pedazos. La realidad es, ha habido un solo proyecto, un solo proceso en tu vida, un solo día en el que no hayas tenido alguna adversidad. Todos hemos pasado por esto. Algo no sale bien, algo se me olvidó, algo no funciona, algo me cancelan de último momento, lo que tú quieras, gustes y mandes. Necesitamos entender que esto nos pasa a todos. Y cuando yo estoy demasiado rígido con cierta idea, con cierta estructura, esto me va a terminar pasando factura. Entonces, esto es justamente lo que el modelo y los talleres enseñan. ¿Por qué? Porque si yo no tengo este conocimiento, las cosas se van a complicar y mucho, créeme. Entonces, entendiendo esto, que yo debo de ordenar para alcanzar el éxito estos 5 elementos,
mis creencias, mi diálogo interno, mi respuesta emocional para tener una autoestima sana y poder hacerle frente a los duelos y a las adversidades. Todo esto se ha ido entretejiendo con neurociencias. Una de las cosas que viene por ahí en ese archivo que les pasé el día de ayer, esa grabación de hace poco, también trae esta información, pero quiero pasártela de primera mano. Tu corazón tiene algo que se conoce como variabilidad de frecuencia cardíaca. A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo hay que entenderlo? Que nuestro corazón no funciona como un metrónomo. ¿Te acuerdas esta manera de llevar el ritmo, no? En la música, tic, tac, tic, tac, tic, y es parejito. Ese es el ritmo, esa es la pauta, y entonces la música hay que ponerla acorde a. El corazón no funciona así. El corazón constantemente está variando la frecuencia de su latido. A esto se le conoce como la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa frecuencia son nuestras emociones. Es decir, el corazón responde a las emociones que tengo. Hay emociones en las que necesito un pulso muy acelerado porque hay que bombear mucha sangre. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita oxígeno, porque requiere de mucha energía, porque a lo mejor voy a huir o voy a hacerle frente a un peligro. Esto hace muchos años funcionaba maravillosamente bien cuando estábamos en la era de las cavernas. Hoy funciona de otras formas. Necesitamos entender cómo opera todo esto para poder entender de qué estamos hablando. No es nada más porque sí. De una forma o de otra, volvemos a lo que hemos platicado, a lo que constantemente quienes he tenido el gusto y el honor de que me sigan, de que hayan visto ya algunas de mis distintas presentaciones. Esto es parte de lo que les digo. Las emociones no son buenas ni malas, no son positivas ni negativas. Tienen una función y esa función va de acuerdo al cuerpo, es decir, el cuerpo requiere ciertas competencias, ciertos recursos para hacerle frente a la exigencia de una experiencia, de una vivencia, de algo que va a suceder. Y las emociones lo que hacen es ponerme con esos recursos frente a la experiencia. Pero aquí lo que es muy interesante y hay que tener en cuenta es, esto viene de mis creencias. ¿Qué pasa si yo me equivoco en la evaluación, en la valoración de cuáles son las competencias, los recursos físicos que yo necesito en esta experiencia, en esta situación? Voy a entrar mal equipado a la experiencia. Entonces, necesitamos entender que esto tiene una razón de ser. No es nada más porque sí. Hace muchos años ya, más de 10, probablemente 12, 14, di con un escrito que en su momento me voló la cabeza. Este hombre es un psicólogo holandés, Nico Freida. Y Nico Freida, por ahí de 1988, publicó un pequeño artículo en el Journal de The American Psychologist, que es la Asociación Norteamericana de Psicología, y era un articulito de 10 páginas. Por ahí tengo yo mi copia. Y la verdad es que cuando di con esto me voló la cabeza. Resulta con que este hombre había encontrado la manera de generar las leyes emocionales, de decirnos cómo opera la mente frente a las situaciones, cómo operan las emociones y generó un proceso emocional. Yo lo he seguido trabajando a lo largo de estos 12, 14 años y hoy trae algunas modificaciones, algunas adecuaciones
en base al trabajo de este genio para poder facilitar la manera de entenderlo. Y esto es sensacional. Estas 9 leyes nos establecen con mucha claridad cómo respondemos frente a cada situación. Pero, ¿alguna vez habías escuchado hablar de esto? Si ya has entrado a algunas de mis sesiones, seguramente sí. Pero la realidad es que esto no lo enseñan ni siquiera en las facultades de psicología. Entonces, parte de lo que necesitamos entender es que la mente no opera en base a desorden. La mente no es casual, es causal. Tiene un orden, tiene un proceso. Y la realidad es que siempre va a ceñirse a ese proceso. ¿Qué necesitamos entender? Que una vez que yo sé y yo entiendo y yo conozco cómo se da ese proceso, yo puedo comenzar a descifrar el por qué lo hago yo así. La forma en la que normalmente yo explico esto es, si estuviste en una área de las duras, de las áreas con matemáticas para estudiar carrera, es decir, si en la prepa estuviste en área 1 o 2, te tocó ver cálculo. Y si viste cálculo diferencial integral, por ahí se te apareció una operación muy peculiar, que es la derivada. Y resulta con que en las derivadas, si no te tocó, te lo explico de manera sencilla, toda la vida nos han enseñado desde la primaria, desde el kinder probablemente, que no importa en dónde ni cómo estés, 2 más 2 son 4. Si tú vas a hacer una operación, las operaciones, las matemáticas son ciencias exactas y simple y sencillamente eso es algo que hay que respetar. Así es y así va a ser siempre. Pues resulta con que llegas a cálculo, te muestran una derivada, alguien por ahí recibe la misma fórmula que te tocó a ti y en el momento en que tú despejas tu fórmula, resulta con que obtienes un resultado y quien también recibió esa fórmula a tu lado llega a un resultado diferente y los dos están bien. Y dices, ah, caray, a ver, espérame, no que esto eran ciencias exactas y esto se tenía que hacer. Resulta con que el secreto de la derivada son las variables. Es decir, a ti te han dado la fórmula y hay que despejar las variables X, Y, Z, H, las que te hayan tocado, pero resulta con que el valor, dependiendo de a quién le tocó qué problema, cambian. Tu Y no es igual a la de tus compañeros y entonces los resultados cambian. En el proceso emocional, esto es exactamente así. La fórmula, el proceso que sigue toda mente humana es la misma. Sin embargo, tus variables son distintas a las mías. Cada uno de nosotros tiene variables diferentes. Una vez que entiendes esto, entiendes que el proceso es personal. No hay fórmulas secretas, no hay recetas mágicas. Nadie, absolutamente nadie puede llegar con una varita mágica y decirte que haz lo que yo hice y vas a resolver. No, todos debemos hacer este viaje personal, entender qué es lo que yo viví, qué valor, qué significado le doy a mis propias experiencias y en base a eso trabajarme. Una vez que esto lo entiendo, es cuando esta parte que les platicaba en la última conferencia se vuelve importantísimo. Estos dos hombres que recibió además Sir Roger Penrose el Nobel hace un par de años, ¿no? En 2020, si mal no recuerdo, por este descubrimiento, ¿no? Resulta con que este hombre conoce a Hameroff, que él es un anestesiólogo y ha vivido toda su vida desconectando la conciencia. Y los dos están buscando encontrar justamente esa parte. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera?
Y en estos estudios resulta con que Roger Penrose, partiendo de todo lo que es física cuántica, y Stuart Hameroff, partiendo de su experiencia en el quirófano y años de estudios en microscopios, se dan cuenta cuando combinan de algo muy particular. Resulta con que nuestras células, todas, en la parte interna, digamos, a un nivel cuántico, esto es microscópico, resulta con que generan lo que ellos llaman microtúbulos. Y estos microtúbulos son pequeños tubos, ductos de proteína. Dependiendo de la emoción y de la situación, esas proteínas cambian y por lo tanto los neurotransmisores viajan a través de esto de distinta manera, y en el centro de este tubo encapsulan agua en su forma más pura. Pero estamos hablando, tú imagínate de qué nivel estamos hablando. En la parte superior de la imagen, esa línea en rojo nos marca el ancho de la dendrita neuronal. Una dendrita tiene más o menos, para que te des una idea, el grueso de uno de tus cabellos. Y resulta con que allá adentro, la naturaleza, Dios, Pachamama, como la quieras llamar, se las ha ingeniado, se las ha arreglado para ponernos estos microtúbulos, que se construyan estos microtúbulos. Me parece algo de verdad portentoso. ¿Qué es lo que vale la pena entender de esto? Que en esa agua, como tú y yo sabemos, el mejor conductor para la electricidad es el agua. Eso quiere decir que cada uno de estos microtúbulos con agua adentro perfectamente pura, limpia y aislada, ahí es donde corren nuestras energías, generadas por qué? Justo por cada una de las combinaciones de nuestros neurotransmisores, es decir, dependiendo de mis emociones, eso va a generar este cambio en la energía. ¿Qué sería ideal? Que obviamente tú y yo pudiéramos practicar coherencia, lo que en coherencia, lo que en física cuántica se conoce como coherencia. Tú y yo entendemos que, pues de una forma o de otra, la coherencia va encaminada a que, pues, digo lo que pienso, pienso lo que siento, siento lo que hago, y entonces hago lo que pienso, y se cierra este ciclo, y entonces yo soy una persona coherente. Uy, la verdad es que eso suena muy bonito, suena muy sencillo, es parte incluso de este modelo que te estoy mostrando, y sin embargo es bien complicado lograrlo. Mantenernos 24/7 en esta coherencia, siendo perfectamente congruentes entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. ¡Wow, caray! No está tan fácil. Cuando entendemos este concepto de los microtúbulos y las emociones, es cuando esto se empieza a clarificar. Este evento, este fenómeno de la coherencia, lo puedes ver constantemente en la naturaleza. Estas parvadas, estas bandadas de aves que vuelan al unísono, que hacen estas maravillosas piruetas en el aire y doblan para un lado y regresan y suben y bajan. Pasa igual con los bancos de peces, ¿sí? Pasa lo mismo con insectos como la mariposa monarca, que migran y recorren miles de kilómetros al mismo tiempo. Esto es un fenómeno natural y se le conoce como coherencia. En física cuántica se refiere a que estos microtúbulos todos estén alineados con la misma proteína
y estén transmitiendo los mismos neurotransmisores, porque están en la misma emoción. Lo curioso es que ahorita vamos a ver cómo se da ese asunto. No siempre pasa. La realidad es, hay momentos en los que yo puedo estar muy contento y sin embargo tengo un nivel de conciencia emocional distinta por mis microtúbulos, por mi cuerpo. Puede haber la transmisión de distintas frecuencias de energía porque tengo distintas emociones. Sí, a eso se le conoce como decoherencia. En física cuántica a eso se le llama decoherencia, no incoherencia. Incoherencia es en lo que caeríamos tú cuando pienso una cosa, siento otra, digo una tercera y acabo haciendo otra que no tiene nada que ver con lo demás. Eso es incoherencia, pero a nivel cuántico, a nivel de que estos eventos se desprogramen, se desordenen, a eso se le conoce como decoherencia. ¿Qué necesito entender? Que esto tiene que ver con la conciencia emocional. Por ahí de 2002, este otro hombre, también un genio para mi gusto, David Hawkins, nos regaló un libro que se llama El poder contra la fuerza. Y en ese libro él habla de una escala de conciencia de vibración emocional. Esta conciencia vibracional, ¿sí?, es la que dependiendo de la emoción va a decantarse por una cosa o por otra. ¿Qué quiere decir esto? Que todo en el cosmos, todo en el universo tiene energía, nuestras emociones también. Cada emoción que tú y yo tenemos genera una energía y esa energía va a generar una frecuencia y una vibración. Es decir, este hombre se metió a medir en laboratorios esas frecuencias. Es decir, cuando la gente estaba en qué emoción, tenía qué frecuencia de energía. Y esto es maravilloso. Resulta con que hay energías que tienen muy baja frecuencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy muy contento porque algo me salió muy bien? O, vaya, yo gané en un juego, en una reunión familiar, pero la verdad es que pues gané el juego y yo sé que había a lo mejor niños pequeños a mi alrededor, ¿sí? Los sobrinos o los nietos o los hijos tal vez, y de una forma o de otra, híjole, ganarles, pues me hace sentirme culpable o avergonzado porque le estoy ganando a niños. Aquí tienes, pues sí, qué padre, gané. Eso debería de llevarme a una energía, a una frecuencia que aquí ves en la escala de alegría de 540 Hz. Pero resulta con que sentirme culpable y avergonzado por haberle ganado a niños, por haber sido yo el adulto que con su experiencia y que con sus mañas de grande logró ganarle a los pequeños, y los pequeños obviamente están molestos, están tristes porque les gané. Eso me va a poner en una frecuencia de 20 a 30 Hz. ¿Qué es lo que cuenta? No la energía de la emoción que tuve, sino de la conciencia en la que termino procesando esa emoción. Eso es lo que cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que cuántas veces al día, hoy seguramente lo has escuchado infinidad de veces, cuántas veces a la semana, si no es que al día, y es más, en tu vida, pasas estresado, pasas con estrés. La realidad es, si hace mucho que estás en estos estados de agobio, de angustia, de estrés, no importa qué tan bien te vaya durante el día, que hayas tenido momentos con frecuencias muy altas, la que va a quedar registrada en tu campo informático es la de tu estrés.
y eso te puede llevar a la parte baja de la tabla. Entonces, necesitamos entender que tu campo informático trabaja y funciona en base a esto, en base a esta coherencia. Cuando yo no tengo conciencia y no lo estoy trabajando, no estoy teniendo esta intención de entender que de nada me sirve que yo acabe vibrando muy bajo porque no entiendo cómo funciona el esquema completo, pues simple y sencillamente las cosas no me van a salir. Estoy echándole ganas y estoy tratando de que las cosas salgan bien y de llevarme bien con la familia, con los hijos, la pareja, los clientes, los proveedores, pero invariablemente en más de una ocasión acabo de malas, acabo peleando, discutiendo, acabo en la peor de las situaciones. ¿Por qué? Porque lo que funciona como tamiz para mi campo informático es justamente el nivel de mi conciencia. Y mi conciencia estaba en estrés. Entonces, entendiendo esto está comprobadísimo también. Esto se ha dado a través de una serie de estudios muy serios de un instituto que se llama The Mad Heart Institute en los Estados Unidos y llevan medio siglo haciendo esto. Y hay una serie de estudios maravillosos. Hay un video que comparto durante el taller. Trabajamos con todo esto, etcétera. Pero en este entorno, en este concepto, entonces, vamos entendiendo, hay emociones de baja coherencia, lo que yo te decía, son las que vibran bajo, las que me mantienen en la parte baja de la tabla. Estas emociones, dentro de este campo informático, son las emociones de baja coherencia. Estrés, ira, ansiedad, obligación, culpa, vergüenza, son algunas. Hay obviamente muchas más. Pero ¿qué es lo que necesito entender? Que esto, estar en este nivel de frecuencia con estas emociones de baja coherencia, va a complicar, va a dificultar la comunicación del corazón con el cerebro y por lo tanto con todo el cuerpo. Y va a ser muy fácil llegar a un evento en un estado emocional que no es el mejor. Necesito entender que así como hay de baja coherencia, también hay emociones de alta coherencia. ¿Y recuerdas con qué empezamos? Hablamos de gratitud y hablábamos de que no podemos ser gratos si no reconocemos. Este pequeño reto está encaminado a llevarte a esta conciencia, a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de estas cosas. El reto está pensado y está diseñado para que tú comiences a ver pequeños cambios, pero esos pequeños cambios pueden generar una gran diferencia en tu vida. Obvio, te invito al taller en caso de que te interese expandir esta conciencia, pero esto es lo que estábamos platicando, esa variabilidad de la frecuencia cardíaca que vimos en esta primera lámina, en esas primeras láminas. Aquí es en donde se vuelve vital. Cuando yo estoy en una emoción de alta coherencia, ese estado se llama coherencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón comienza a latir en una frecuencia muy estable y se puede comunicar de mejor manera con el cerebro y por lo tanto con el resto de el cuerpo. Entonces necesitamos que esta parte quede muy clara. Tú y yo tenemos manera de manejar esto si entendemos, conocemos y manejamos el proceso. Sí, las emociones no son caóticas, no son al azar, no son desordenadas. ¿Tu mente alguna vez ha sido realmente desordenada?
A tu mente se le ha olvidado cómo darle la indicación a tu sistema digestivo para aprovechar los nutrientes de la comida, para que hagas digestión, para que lo que entra por arriba salga por abajo. No, a tu mente no se le olvida cómo respirar. No importa que en algún momento hayas tenido algún problemilla de apnea nocturna y eventualmente puedas roncar, sigues vivo. A tu mente no se le olvida, tu mente no es desordenada. La desordenamos con nuestras propias percepciones, con nuestras creencias. Cuando empezamos a tener estos problemas de emociones de baja coherencia, es cuando esto se nos empieza a descomponer. Necesitamos entender esta parte para poder trabajar una renovación en nosotros. ¿De qué estamos hablando? De que en este reto la idea y la intención, este quinto paso, ¿sí? Es que desarrolles una vida alineada. Entiéndase, vamos a volvernos lo más coherentes que podamos, ¿sí? La desintoxicación emocional no termina nomás diciendo qué es lo que me funciona y qué es lo que no me funciona y cuáles son los problemas que yo creo tener con respecto a no. Necesitamos generar cambios. Necesitamos tener hábitos nuevos, distintos. Y esos hábitos no son solo materiales o físicos. No quiere decir que nada más voy a empezar a ir al gimnasio o me voy a volver a subir a la caminadora o a la bicicleta o voy a empezar a nadar o voy a hacer dieta o voy a dormir mis 8 horas pero religiosas, rigurosas. Y entonces pues si me tengo que levantar a las 6 de la mañana, pues todos los días estoy en la cama a las 10 de la noche. Y mis 8, no nada más es eso. Necesito generar cambios de hábito emocional. Necesito que mi corazón entre en estos procesos de frecuencia coherente, que de una forma o de otra yo sea capaz de entender cuando me estoy estresando y yo pueda cambiar y modificar, alterar, manejar mi propio estado emocional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo estoy consciente de todo este proceso y lo empiezo a seguir, entonces soy capaz de tomar decisiones coherentes. Es decir, no voy a ir en contra mía. Yo entiendo por qué y de dónde vienen los valores, los principios, las conductas que yo manejo. Son mías. Yo las aprendí por mi familia. Yo establecí estos rangos de conducta y de actitud en mi infancia. ¿Vienen de algún lado? ¿Los puedo cambiar? Claro que sí, pero necesito entender cuál es el proceso. Y esta es la parte en la que estamos trabajando. Este quinto paso te lo voy a dar mañana. Necesito encontrar, seguramente te ha sucedido, y es parte de la razón que te trajo a este reto. ¿Cuántas veces en tu vida adulta no has sentido que las cosas ya no tienen el propósito que tenían alguna vez? Resulta con que sí, aquel arranque pasional que te arrancaba a pensar en tener una familia o en tener un trabajo y ser muy responsable, en ganar tu propio dinero, en ir a vacacionar a donde tú quisieras, cuando tú quisieras. Resulta con que hay un punto en la etapa adulta en el que dices, híjole, ¿de veras? ¿En serio? ¿De verdad para eso lo hice? Y resulta con que pues tu matrimonio ya no te parece ni tan entretenido, ni tan divertido. Resulta con que tu trabajo ya no lo encuentras tan satisfactorio ni tan gratificante. Resulta con que pues sí está padre eso de poder gastar mi dinero en lo que yo quiera, pero hay un punto en el que dices, no sé, de veras, necesito eso, tengo que ir a gastar
en eso y las cosas empiezan a perder sentido. Esto es emocional. Y esto quiere decir que en algún punto has perdido tu sentido de propósito y trascendencia. Y eso afecta tu autoestima. La idea es volver a enfocarnos en esto, en nosotros, en qué tiene valor para mí, qué me gusta, qué disfruto, qué es lo que realmente encuentro satisfactorio. Y entonces, este va a ser tu cambio de hábito para este fin de semana. No solo identifiques lo que no te gusta ni funciona, diseña y reemplaza eso con nuevas actitudes y conductas. ¿Cuáles son las que te funcionan? Por ahí hemos estado platicando de eso durante la semana, en las primeras 2 sesiones. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que realmente necesitas? No es solo de qué soy responsable, con qué estoy comprometido, qué tengo que hacer. No. También comienza a encontrarle ese sentido. Define qué es lo que a ti te gusta y va con tus principios y tus valores. El hecho de que todos a lo mejor creamos en una fuerza creadora, llámala Dios, llámala cosmos, llámala como quieras, madre naturaleza, lo que se te ocurra, no quiere decir que tú y yo compartimos los mismos principios y los mismos valores. Probablemente entendemos cuáles son esos principios y valores, es decir, si nos sentamos y decimos cuáles son los principios y los valores, claro, por supuesto que entiendo de qué me estás hablando, pero ¿quiere decir que tú y yo les damos el mismo valor? ¿La misma importancia? Seguramente no. Y está bien, es normal. Entonces define qué es lo que sí va contigo. A lo mejor no es exactamente igual a lo que quieren en tu casa, en tu familia, en tu pareja, en tu trabajo, pero comienza a definirte a ti cuáles son los que van contigo. Y entonces comienza a diseñar actitudes y conductas que sean coherentes contigo misma, contigo mismo, que de una forma o de otra te lleven a decir sí a lo que sí quieres hacer y decirle no a aquello en lo que no quieres participar, aquello que no te late. Y entonces deja de vivir de manera rígida. Es que yo así soy y háganle como quieran. Y entonces yo tengo las mismas actitudes, las mismas conductas y por lo tanto las mismas respuestas emocionales desde que soy niño. Caray, tú ya cambiaste, ya no eres niño, ya tampoco eres joven, ya eres un adulto. Entonces, ¿por qué sigo haciendo exactamente lo mismo? Porque alguien me dijo hace 2, 3, 4, 5 décadas que así estaba bien. Y entonces, pues síguele, ¿no? Un momento, espérame, el mundo ya cambió, yo ya cambié, necesito actualizar lo que está acá adentro y por lo tanto mis respuestas emocionales. Entonces, habiendo aclarado esto, insisto, esto se los voy a compartir mañana. Aquí hay algunas sugerencias para tus cambios de hábito. Puedes cambiar alimentación, puedes cambiar hidratación, ejercicio, sueño, sí, pero lo que es importante entender es que cambiando esos hábitos lo que estoy buscando es un cambio emocional, sentirme de una forma diferente. Lo importante no va a ser bajar de peso, lo importante va a ser sentirme mejor conmigo mismo. Lo importante no va a ser tener menos tendencia a andar de malas. Lo importante va a ser que mi mente esté más ágil. Cada una de estas cosas me lleva a una respuesta emocional. Y lo que necesito enfocar en este reto es justamente eso. ¿Cómo ves? ¿Te queda claro? Ahora sí, habiendo terminado el reto, ¿le entras al reto?
¿Estás dispuesta a cumplir con el reto completo? Esto es lo que le va a dar a tu vida un cambio. No es bajar de peso, no es comenzar a hacer ejercicio, no es dormir más y mejor, no es tomar tus 2 litros de agua al día, no. Es entender cómo esto le da soporte y sustento a lo que está acá arriba, a mis emociones. Entonces, habiendo entendido esto, pues digo, aquí tienen obviamente mis datos, por si alguien también quiere en algún momento, de manera personal o individual, seguirme en alguna red social o ponerse en contacto conmigo, lo que sea. ¿Ok? Pero lo que es muy importante es que me digan cómo están, cómo se sienten hoy con este conocimiento, con todo esto. Me encanta, Patti. Si le entras al reto, wow, genial. Eso es todo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Trabajen estos 5 pasos durante el fin de semana. Y vamos a vernos una última vez el lunes a esa misma hora, a las 7, para platicar cómo se han sentido. Esta vez ya no yo con láminas, con una presentación, sino vamos realmente a abrir micrófonos y vamos a platicar cómo ha sido tu experiencia, qué has sentido, qué cosas has notado en ti, en tu vida, en la manera en la que estás operando y funcionando, porque eso es lo que es importante. Lo importante no es tener el conocimiento, la verdad es que esto es parte de lo que yo le digo a la gente cuando tomamos el taller. Seguramente has tenido hijos, ¿no? Seguramente todos o la mayoría aquí hemos pasado por el proceso de la maternidad, la paternidad, y entonces déjame te pregunto algo. Si le das el reglamento de tránsito a tu hijo o a tu hija y lo lee completo una vez, ¿vas y le sacas licencia? ¿Y le das coche? La realidad es no. Ni tú ni yo lo haríamos. No sabe manejar. Tiene la teoría, pero falta la práctica. Esto es de práctica. El hecho de que yo te dé estos contenidos y te platique de qué van y cómo son y cómo funcionan, no nos va a generar el cambio por sí mismos. Ponernos a vibrar el gili como locos y aplicarme los programas 3 veces al día, todos los días, tampoco me va a dar nada. Gili va a hacer su parte, pero si yo no estoy trabajando acá arriba para generar un cambio real, no pasa nada. Gili lo estoy poniendo a trabajar a contracorriente. Está remando a contracorriente. Y así es bien complicado que las cosas funcionen. Entonces, te invito a realmente hacer algo distinto. Aplícate en estos pasos durante este fin de semana. Y si te sientes mejor, el lunes vamos a compartir cómo nos sentimos, qué hemos visto, qué hemos notado. Y el próximo jueves inicia una nueva generación del taller. Si esto te funciona, si esto crees que realmente puede generar algo, aprovéchalo y síguete con el taller. La verdad es, no tienes una idea los cambios que vas a encontrar. El desarrollo de la conciencia en el taller es maravilloso. Entonces, ahora sí, dejo yo de hablar solo y Mónica, por algo me llegó este detox en este momento. Hay que aprovechar. Totalmente de acuerdo, mi querida Mónica, por algo es. Volvemos, no son coincidencias, son diosidencias. Y Dali, un gusto, qué bueno
que hayas estado aquí, pero acuérdense, nos vemos el lunes. Porfa, acompáñenme. Mañana les pongo este quinto paso nuevamente en el chat y la grabación de esta sesión para que quien de ustedes quiera repasar, quiera volver a verla, tenga acceso. Y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes para que todos podamos platicar y convivir y compartir. ¿Recuerdas lo que te decía antier? Esta es nuestra comunidad. Esta es nuestra red de seguridad. Quienes están aquí son gentes como tú, que están buscando ese cambio, que están buscando generar esta conciencia. Muy probablemente tenemos aquí a quien nos pueda acompañar en ese proceso de expansión de conciencia emocional. Así que nos vemos el lunes. Porfa, no te me eches para atrás. El lunes aquí nos vemos y vamos a platicar, vamos a externar qué hemos visto, cómo nos hemos sentido. Esto es parte de generar esa conciencia, ¿va? Trabaja perfecto, muchas gracias a ti, mi querida Mónica. Nos vemos el lunes. Trabaja con esto durante el fin de semana y en esta conciencia vamos a convivir, vamos a compartir el lunes, ¿ok? 7 de la noche, aquí nos vemos, ¿va? Un abrazo, si no hay dudas, si no hay inquietudes o preguntas, nos vemos el lunes y el lunes todo lo que quieran. Soy de ustedes 1 hora entera, ¿va? Muy, muy buenas noches a todos. Ileana, Mónica, Patti, Katia, Idali, Maraz, Berta, Columba, Araceli, qué gusto. De verdad, es un honor y un privilegio tenerlas aquí. Así que vamos a darle duro, ¿va? Mucho ánimo y nos vemos el lunes. Dios me las bendiga, cuídense muchísimo y tengan un excelente fin de semana.